Ves un titular que dice, Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán. Otro que dice, Occidente busca asfixiar a Rusia con sanciones. Y aunque lo oímos cada semana, la mayoría no lo traduce en algo real. ¿Sanciones es como bloquear a alguien en Instagram pero a escala país? Lo raro es que, en teoría, sirven para presionar y forzar cambios. Pero en la práctica, hay países que llevan décadas sancionados y siguen en pie. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué son exactamente las sanciones? ¿Por qué se usan? ¿Y por qué tanta gente dice que no funcionan? Y ya que estamos, otra pregunta incómoda. Si son tan potentes como suenan, ¿por qué no cambian el juego más a menudo? Vamos a desmontarlo como si fuera un mecanismo, paso a paso, sin humo y con ejemplos que seguro te suenan. Primero, lo básico. Una sanción es un castigo que limita o bloquea que alguien haga negocios o interactúe con quien sanciona. Puede ser un país, puede ser un grupo, puede ser una empresa, incluso puede ser una persona concreta. Imagina que tu país es sancionado por Estados Unidos y Reino Unido. Eso significa que, a partir de ahí, tu país no puede comerciar o hacer negocios con ellos, o lo tiene muchísimo más difícil. Ahora imagina el extremo. Si te sanciona medio mundo, es como si te echaran del chat grupal global. Y aquí va un detalle que la gente suele pasar por alto. No solo se sanciona a países enteros, a veces se apunta a sectores específicos, industrias concretas, empresas, áreas militares o cadenas de suministro. También se puede sancionar a grupos terroristas, grupos militares o incluso, en algunos casos, hasta equipos deportivos. Y sí, también se sanciona a individuos, líderes, generales, élites ricas. La idea en esos casos es apretar donde duele sin castigar a toda la población. Congelar cuentas bancarias internacionales, incautar propiedades en el extranjero, prohibir viajes. Ahora bien, cuando oyes sanciones, tu cabeza piensa dinero. Pero no siempre va solo de dinero. Hay varios tipos, y cada uno golpea distinto. Y cada uno tiene un objetivo diferente, al menos en teoría. Un tipo son las sanciones diplomáticas. Bajar relaciones, cortar lazos, reducir presencia. El guión pone un ejemplo claro. En 2021, China se enfadó con Lituania por permitir que Taiwán abriera una oficina usando el nombre Taiwán en vez de Taipei. Y la respuesta fue diplomática. China rebajó el nivel de su embajada y dejó de emitir visados a lituanos. Otro tipo son las sanciones militares. Parar armas, frenar asistencia militar, cortar el suministro. A eso se le suele llamar embargo de armas. El guión menciona el caso de Corea del Norte, donde la ONU prohibió a países vender o enviar armas, intentando frenar su programa nuclear. También están las sanciones deportivas, básicamente echar a un país de competiciones. Después de la invasión de Ucrania, muchas entidades deportivas vetaron a equipos rusos. Se menciona FIFA y los Juegos Olímpicos. Y en algunos deportes, atletas rusos solo pueden competir como neutrales, sin bandera, sin himno, pero la categoría más famosa y la que suele mover más miedo es la económica, porque ahí entra el corazón de casi todo: el dinero y el comercio. Dentro de las económicas, una palabra aparece todo el tiempo: embargo. Un embargo es prohibir o limitar el comercio con el país sancionado, y puede tomar varias formas. Por ejemplo, congelar cuentas en el extranjero, para que el país sancionado no pueda acceder a su dinero fuera, o restringir que empresas hagan negocios con ese país, cortarles el acceso a servicios, a proveedores, a financiación. El guión usa la guerra Rusia-Ucrania como ejemplo de ola de sanciones económicas. Después de la invasión, Rusia recibió sanciones por parte de Occidente. Y de ahí vinieron consecuencias visibles. Empresas occidentales se retiraron. Visa y Mastercard dejaron de funcionar para pagos internacionales. Apple dejó de vender productos y limitó algunos servicios. McDonald's cerró. Netflix dejó de operar. Y el rublo cayó de valor casi de golpe. Ese tipo de impacto es el que hace que las sanciones parezcan un arma enorme. Pero claro, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué los países eligen sancionar en vez de ir a la guerra o no hacer nada? La respuesta del guión es bastante directa. Las sanciones suelen ser término medio, porque hacer nada puede parecer debilidad. Y empezar una guerra puede ser demasiado peligroso, especialmente si la otra parte tiene armas nucleares. Así que las sanciones aparecen como una forma de presionar sin disparar. La esperanza es simple: aislar, golpear la economía, provocar presión interna y forzar un cambio. En teoría, suena limpio. Presiona sin sacrificar miles de vidas en el frente. Pero el guión también deja claro algo importante. No todas las sanciones se ponen por paz mundial o derechos humanos.
A veces son política, a veces son rivalidad, a veces es geopolítica pura. Y ahí entra un ejemplo que mucha gente conoce de oídas: Cuba. Según el guión, Cuba está bajo sanciones de Estados Unidos desde 1962, tras la crisis de los misiles. Y sigue así hasta 2025, mucho después de que terminara la Guerra Fría. Y aquí viene la parte que genera debate. Estados Unidos normalizó comercio con otros países comunistas, como China e incluso Vietnam. Pero Cuba sigue con un embargo pesado. Y el guión sugiere que ahí entran factores como proximidad geográfica y política interna, temas complicados de explicar en poco. Otro punto que el guión recalca, porque mucha gente lo entiende mal. No solo sancionan Estados Unidos, la Unión Europea o la ONU. Cualquier país puede sancionar. China sancionó a Lituania. Singapur, aunque es un país pequeño, sancionó a Rusia por la guerra de Ucrania. Así que esto no es solo cosa de superpotencias. Vale, ya sabemos qué son y por qué se usan. Ahora llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Funcionan? ¿De verdad cambian el comportamiento de un país? La respuesta del guión es: a veces sí, pero muchas veces no. Y eso es lo que enfada a la gente. Se menciona el caso más famoso de éxito: el apartheid en Sudáfrica. En ese momento, una minoría blanca gobernaba sobre una mayoría negra con un sistema de discriminación brutal. Muchos países cortaron comercio, retiraron diplomáticos y hasta vetaron a equipos deportivos sudafricanos. Con el tiempo, ese aislamiento y esa presión contribuyeron a que el régimen cediera y el sistema terminara. Pero el guión dice algo clave: esos casos son raros. Mucho más común es lo contrario. Décadas de sanciones y el régimen sigue. Corea del Norte sigue igual tras décadas de sanciones. Y encima, según el guión, ahora lanzan misiles. Rusia siguió luchando pese a sanciones masivas. Myanmar sigue con su junta. Entonces, si la herramienta existe y se usa tanto, ¿por qué falla tan a menudo? Ahí entra la parte más interesante del guión. Primera razón: las sanciones suelen golpear más a la gente común que a las élites. En el papel, suena como si castigaras a los poderosos, que les quitas yates, les congelas cuentas, les bloqueas viajes, pero en la vida real, muchas veces quien paga el precio es la población. Piensa en un embargo comercial. Si no puedes importar y exportar con normalidad, se rompe la cadena de suministro. Hay menos bienes, hay menos ingresos, suben precios, cierran empresas. La gente pierde trabajos, y el día a día se vuelve una lucha. El guión menciona un ejemplo concreto. En Myanmar, las sanciones llevaron a grandes pérdidas de empleo en la industria textil. También menciona Corea del Norte. Décadas de sanciones aplastaron la economía para la gente común, mientras las élites gobernantes seguían relativamente cómodas. Y ahí aparece el segundo golpe dentro del primero. Las élites suelen encontrar agujeros, cuentas offshore secretas, cadenas de suministro privadas, relaciones cercanas con países no sancionadores, empresas pantalla para seguir operando. Así que puedes crear una situación absurda. La población sufre, y los que mandan siguen mandando. Segunda razón: se subestima cómo reacciona la gente. A veces, la estrategia implícita es cruel, pero real. La idea sería: si la población sufre lo suficiente, presionará desde dentro. Protestas, presión social, cambios. Pero el guión dice que esto suele fallar, y a veces se vuelve en contra, sobre todo en sistemas autoritarios, porque ahí el control mediático cambia el resultado. Un gobierno puede usar las sanciones como propaganda. Decir: nos atacan enemigos extranjeros, apóyame por la patria. Y con eso puede unir a parte de la población alrededor del líder, incluso si la vida empeora. El dolor se convierte en gasolina política. Tercera razón: las sanciones pueden volver a un país más resistente. Y aquí el guión lo llama un giro de guión. Porque si te aíslan, tú aprendes a depender menos del que te aisló. Y con el tiempo, te vuelves más difícil de castigar. El guión pone el ejemplo de Rusia después de 2014, tras Crimea. Con sanciones fuertes, Rusia pasó años reduciendo dependencia de Occidente. Construyeron sistemas bancarios alternativos, acumularon reservas, y empezaron a comerciar más con países como China e India. Así que cuando llegaron sanciones más grandes en 2022, estaban más preparados de lo que muchos esperaban. También se menciona China como otro ejemplo de autosuficiencia buscada, incluso sin estar bajo sanciones pesadas. Se menciona que lanzó su propia estación espacial después de ser vetada de la Estación Espacial Internacional por Estados Unidos. Y la conclusión es clara: cuanto más se adapta un país, más difícil es aislarlo otra vez. Cuarta razón: a veces, el que sanciona se hace daño a sí mismo. Otro giro inesperado.
El guión da un ejemplo con Europa y Rusia. Europa prohibió a aerolíneas rusas usar su espacio aéreo. Rusia respondió prohibiendo a aerolíneas europeas volar sobre su territorio. Y como Rusia es enorme, eso obligó a rutas más largas. Más horas, más combustible, más costes, más retrasos. Es decir, sancionas y parte del coste te vuelve como boomerang. Quinta razón, los agujeros y el contrabando. Porque sancionar no es lo mismo que controlar cada puerta. El guión explica una situación muy plausible. Europa sanciona a Rusia y dice, productos europeos no pueden entrar. Pero, ¿cómo garantizas que no entren por terceros? Puedes vender a otro país y desde ahí se reetiqueta y se cuela. Se menciona el ejemplo de un coche alemán vendido a un concesionario en Georgia, reetiquetado y enviado a Rusia. Aunque Georgia prohíba reexportar, los agujeros siguen siendo difíciles de cerrar. Sin monitorización estricta, la sanción se vuelve casi una sugerencia, y eso reduce muchísimo el efecto. Con todo eso, el guión deja una idea bastante dura. Las sanciones fallan cuando golpean a quien no decide, cuando se esquivan fácil, cuando alimentan propaganda y cuando el mundo no coopera de verdad. Pero ojo, el guión no dice son inútiles. Dice que solo funcionan cuando están bien diseñadas. Entonces, ¿qué haría que funcionen mejor? El guión menciona 3 claves. Primera clave, que sean bien dirigidas. Sanciones amplias que castigan a toda la población suelen rebotar y salir mal. En cambio, sanciones más quirúrgicas intentan apuntar a los que mandan. Congelar cuentas personales. Incautar activos de lujo. Prohibir viajes. Porque si los que tienen poder no sienten dolor, no sienten presión. Y si no sienten presión, no cambia nada. Segunda clave. Que estén bien aplicadas. Si solo sanciona a un país, el sancionado busca a otro socio. Pero si hay cooperación grande, se cierran más puertas. Y cuesta más encontrar huecos. El guión dice que aplicar bien incluye monitorización, cooperación internacional y penalizaciones fuertes por violaciones. Y también reconoce lo obvio. Es difícil, porque cada país tiene sus intereses. Tercera clave. Claridad de riesgo y recompensa. Si hay progreso real, aliviar sanciones. Si hay retrocesos, endurecer. Para que exista una razón concreta para cooperar. Porque si portarte bien nunca mejora nada, ¿para qué cambiar? Sin incentivo, la sanción se convierte en castigo eterno. Y el cierre del guión es más matizado de lo que parece. Las sanciones están pensadas para presionar sin guerra. Han tenido éxitos, como ayudar a presionar contra el apartheid. Pero también han fallado en provocar cambios grandes en lugares como Corea del Norte. Si el objetivo es mandar un mensaje fuerte, suelen funcionar. Si el objetivo es frenar una guerra o forzar un giro político enorme, por sí solas suelen quedarse cortas. Así que la próxima vez que escuches sanciones, quizá la pregunta no sea ¿sirven o no sirven? Quizá la pregunta sea ¿a quién le duelen? ¿Quién las esquiva? ¿Y qué puerta dejaron abierta? Porque ahí casi siempre está la respuesta real.